Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y continuamos con las noticias de Directo América. Veamos los titulares a esta hora. En el sexto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los muertos son más de 1.200 y sin perspectiva de cese de los ataques. El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que el secretario de Guerra de Estados Unidos pidió seguir presionando hasta el final. Hay pánico en Beirut tras la advertencia de evacuación de Israel sobre el sur de la capital, densamente poblado y controlado por Hezbollah. Mientras miles buscan salir de la zona de peligro, las autoridades informaron 102 muertos y más de 630 heridos por los ataques de Israel desde el lunes. Irán mantiene sus ataques en represalia contra terceros países. Este jueves, Qatar fue blanco de misiles de la República Islámica y Azerbaiyán denunció un ataque iraní contra uno de sus aeropuertos. Los ataques masivos continúan contra Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. En el sexto día, la agencia de noticias iraní afirma que el balance de muertos se eleva ahora a 1.230 personas. En respuesta, Irán sentenció que Estados Unidos lamentaría amargamente haber torpedeado un buque de guerra iraní en el Océano Índico y pidió derramar la sangre del presidente Donald Trump. Jesús Yajure con los detalles. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando Irán con ataques masivos en el sexto día de una campaña militar que ha golpeado su infraestructura y objetivos militares en todo el país. El ejército israelí afirmó que seguía profundizando el daño sobre la República Islámica. El objetivo de la operación es infligir un daño severo al régimen terrorista iraní hasta que elimine la amenaza existencial. Seguimos profundizando el daño al régimen que ya está sacudido. Y cada día seguimos desestabilizándolo más y más, profundizando el daño hasta que se elimine la amenaza existencial. Teherán ha respondido con una estrategia que apunta a una guerra amplia y que busca ejercer presión contra aliados estadounidenses y elevar así el costo de su campaña. Irán lanzó misiles contra el Estado hebreo y la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y una base aérea. Además, lanzó misiles contra bases kurdas en el norte de Irak y sus servicios de inteligencia informaron que habían golpeado a grupos que pretendían entrar en su territorio. El ministro de Exteriores acusó a Estados Unidos de cometer una atrocidad al hundir la fragata Irisdena en el Océano Índico, matando a decenas de marineros. El ataque, perpetrado con un torpedo lanzado desde un submarino, es el primero desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha cometido una atrocidad en el mar, a 3.200 kilómetros de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de la India y con casi 130 marineros a bordo, fue atacada sin previo aviso en aguas internacionales. Recuerden mis palabras, Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado. El ayatolá Abdullah Javadi llamó en la televisión estatal a derramar sangre israelí y la del presidente Donald Trump, quien prácticamente tiene vía libre para prolongar la guerra tras el bloqueo republicano en el Senado, que el miércoles rechazó una resolución para detener las acciones militares sin aprobación del Congreso. Y en Líbano tampoco hay tregua. Ya son al menos 102 los muertos por los ataques de Israel desde el lunes y unos 83.000 desplazados del sur del país, en medio de los ataques entre Israel y el grupo chiita Hezbollah. Este jueves, Tel Aviv aseguró que mató a uno de los altos comandantes de Hamás en esos ataques, que hoy dejan al menos 8 fallecidos. La situación humanitaria cada vez es más compleja y los libaneses siguen huyendo hacia las zonas seguras. Filas de coches y camiones cargados de colchones y equipaje. Imágenes que recuerdan el éxodo que sufrieron los libaneses hace 15 meses durante la anterior operación de Israel, cuando más de 1 millón de personas huyeron de las zonas de combate entre septiembre y noviembre de 2024. El escenario se repite y la mayoría proceden del sur del Líbano, donde Israel lleva a cabo ofensivas contra Hezbollah. Estuvimos 18 horas en la carretera debido a los atascos. Fue muy agotador.
El Estado hebreo ordenó el miércoles la evacuación de toda la población en una zona situada entre la frontera y el río Litani. Por supuesto es contra los chiitas, contra la resistencia. Es evidente que toda esta guerra proviene de Irán, que afecta a los desplazados en Siria, a la resistencia aquí, en los suburbios del sur y en el sur del país. Es claramente una guerra contra los chiitas. Se han habilitado centros de acogida de emergencia en el país, como escuelas para alojar a las familias desplazadas, pero faltan recursos. Hoy en día contamos con unos 19 centros y ya no tenemos espacio para abrir otros nuevos. Y necesitamos de todo, desde artículos de primera necesidad como colchones, mantas y kits de higiene hasta todo lo que les permita retomar una vida normal. El primer ministro libanés ha pedido que se proteja a los desplazados que, según sus palabras, son víctimas de políticas de las que no son responsables. Algunos medios de comunicación libaneses señalan a las milicias y en esta portada se lee: Hezbollah los ha desplazado. Y bajo fuego, Irán también mantiene sus represalias. Este jueves, Qatar fue blanco de misiles de la República Islámica y Azerbaiyán denunció un ataque iraní contra uno de sus aeropuertos, aunque Teherán rechaza la autoría del incidente. Más en este informe. Estruendos silenciados y una espesa fumata en el cielo de Doha. Un nuevo misil iraní ha sido interceptado sobre la capital de Qatar. Este país del Golfo es uno de los objetivos de las represalias de Teherán. El resultado, los vuelos siguen suspendidos y turistas de todo el mundo están atrapados en este nodo del tráfico aéreo global. Teníamos que irnos el pasado fin de semana, pero no tenemos ninguna noticia. Hay gente que dice que la situación va a empeorar. No tengo ni idea. Nosotros solo intentamos irnos lo antes posible. Es muy desagradable escuchar explosiones y las alarmas del teléfono. Aunque es mucho menos frecuente ahora, no sabemos qué va a pasar. No sirve de nada vivir con miedo todo el tiempo, pero bueno, pasamos menos tiempo en el exterior. Los países del Golfo no son los únicos objetivos de Teherán. Esta semana, la República Islámica ha atacado una base militar británica en Chipre. Turquía interceptó un misil iraní y este jueves Azerbaiyán afirma que un dron también iraní ha impactado contra uno de sus aeropuertos cerca de la frontera con Irán. 4 personas llegaron a nuestro servicio a raíz de este incidente. Están estables. Las Fuerzas Armadas iraníes ya han negado haber apuntado contra Azerbaiyán, un país del que Teherán sospecha que sirve de base a la inteligencia israelí. Otro punto en la región afectado por el conflicto en Medio Oriente es el norte de Irak. Tanto Irán como Estados Unidos consideran que existe la posibilidad de que los grupos kurdos en Irak puedan involucrarse en la guerra. Así que medios estadounidenses han informado que Estados Unidos planea proveer de armas a grupos de la minoría kurda, con el objetivo de incentivar un levantamiento en Irán. Veamos. Una de las múltiples líneas de frente en una guerra regional. La zona kurda semiautónoma del norte de Irak fue atacada de nuevo el miércoles por la noche y la madrugada del jueves, como aquí en un suburbio de la capital regional, Erbil. Todo apunta a que fue un misil, independientemente de si explotó antes de impactar en el suelo o no. Las casas de los alrededores sufrieron daños, incluida la nuestra. Las ventanas y los cristales quedaron destrozados. El ruido fue ensordecedor. La región alberga tanto un consulado estadounidense como bases que acogen a sus tropas. Ambos han sido objeto de múltiples ataques con drones y misiles iraníes, pero no es solo la presencia estadounidense lo que atrae la atención de Irán. La zona ha servido durante mucho tiempo de base para grupos armados de la oposición kurda iraní. Estas son las secuelas de un ataque con drones iraníes contra una de las bases de estos grupos. Recientemente, los medios de comunicación estadounidenses han informado de que la CIA está trabajando para armarles y se han establecido contactos entre los grupos y el gobierno estadounidense. Se han producido llamadas telefónicas entre Trump y el presidente de nuestro partido. No son solo rumores. Hemos preparado todos los escenarios de guerra.
Y en cuanto a la situación actual en Irán, estamos listos para intervenir y desempeñar un rol protagonista. Pero Estados Unidos afirma que hablaron sobre la base y que no se ha llegado aún a ningún acuerdo sobre Irán. Considerados uno de los grupos más numerosos sin Estado, los cerca de 30 millones de kurdos son una minoría considerable en Irán, Irak, Siria y Turquía, lo que complica aún más la situación y cualquier intento de Estados Unidos de proporcionarles armas. Turquía, un país miembro de la OTAN, tiene una larga historia de lucha contra sus propios insurgentes kurdos y la facción kurda de Siria, por lo que es poco probable que Ankara quiera que los grupos kurdos cercanos a su frontera reciban armamento. Voces desde Washington y Tel Aviv, como la del primer ministro Netanyahu, han pedido el levantamiento de las minorías étnicas que componen Irán contra el gobierno de los ayatolás de Teherán. Pero ¿cuáles son estos pueblos? ¿Y tienen facciones armadas? ¿Hay movimientos separatistas al interior de la República Islámica? Vamos a revisar todo esto en el informe de Diego Bassani. ¿Cuáles son los pueblos que componen Irán? En el marco de la guerra con Israel y Estados Unidos, las autoridades de la República Islámica, dirigida por los clérigos chiitas, han hecho un llamado a la unidad. Sin embargo, sus enemigos han instado a las minorías étnicas a levantarse en contra del Ejecutivo de Teherán. Ahora es el momento de unirnos para una misión histórica. Ciudadanos de Irán, persas, kurdos, azeríes, akbasíes y baluchíes. Es el momento de unir fuerzas, derrocar al régimen y asegurar su futuro. Según la ONG Minority Rights Group, el 61% de los iraníes son persas, etnia que prevalece en la capital del país y varias de las principales ciudades, como Qom o Isfahán. Hacia el norte se encuentran los azeríes, un pueblo que cuenta con su propio idioma y que constituye el 16% de la población, y que además cuenta con un movimiento independentista que busca fundar Azerbaiyán del Sur. En el oeste, en la zona que colinda con Irak, se encuentra buena parte de la comunidad kurda, que supone el 10% de los habitantes del país. Este grupo poblacional se extiende por otras naciones de Medio Oriente como Turquía, Siria e Irak, y algunos de sus miembros forman milicias armadas que buscan la consolidación de un Estado kurdo. Entre las otras etnias que conforman la República Islámica, destacan los baluchíes, un pueblo que vive entre Irán y Pakistán y que tiene su propio idioma. Parte de sus integrantes forman organizaciones armadas como el Ejército de Liberación de Baluchistán, por lo que Irán es un crisol de naciones cuyas diferencias se podrían acrecentar como consecuencia de la guerra, según algunos expertos. Los nacionalismos no persas de Irán parten del resentimiento de la centralización de Teherán. Me quitan mis recursos, me asimilan, me impiden mis derechos de autodeterminación, sobre todo en el caso kurdo y en el caso de los baluches, que en mi opinión son los dos movimientos nacionalistas más potentes. Sin embargo, es relevante recalcar que a pesar de la diversidad étnica del país, alrededor del 90% de la población practica el Islam chiita, mientras que un 9% se siente identificado con el sunismo, siendo la religión el elemento unificador del país, conforme la legislación aplicada por los ayatolás a los más de 90 millones de habitantes. Países de todo el mundo comenzaron a efectuar evacuaciones de sus ciudadanos desde Oriente Medio. Con la región al rojo vivo siguen siendo miles de extranjeros los que buscan la manera de volver a su país, mientras los gobiernos trabajan a contrarreloj para las tareas de evacuación. España anunció este jueves que repatrió a 3.000 de sus ciudadanos y ciudadanas. Los detalles con Albert Naya. Vuelven a cuentagotas, pero miles de ciudadanos ya están siendo evacuados de los países afectados por la escalada en Oriente Medio. Muchos se encontraban de vacaciones en Dubái cuando los cohetes irrumpieron. Nos alegramos de estar en casa, 2 días antes de que finalice nuestra estancia. La destrucción de esos misiles sonó como un trueno. La mayoría de gobiernos europeos pudo iniciar tareas de evacuación para cientos de ciudadanos desde Omán, que también recibió misiles provenientes de Teherán. Y justamente desde el actual epicentro de la guerra, los primeros internacionales ya pudieron salir. Por lo que veíamos en las noticias, la situación ya estaba inestable, así que esperábamos que ocurriera en cualquier momento. Aún así, cuando ocurrió, quedamos muy conmocionados, confundidos y mentalmente agotados. Una escalada que lleva de cabeza a todos los gobiernos del mundo para poner a salvo a sus ciudadanos. En Australia, el primer ministro anunció 6 contingentes militares para asistir a sus ciudadanos en la región, mientras Canadá, a la vista de sus propios datos, reflejó que las cifras de ciudadanos a evacuar
son titánicas. De los 106.000 canadienses en la región, 2.035 se han puesto en contacto con Asuntos Globales de Canadá para solicitar asistencia con su salida. Estados Unidos también anunció las primeras evacuaciones de ciudadanos. El Departamento de Estado afirmó que más de 17.000 estadounidenses ya han vuelto al país desde que iniciaron las hostilidades. Recuerde que en nuestro sitio web, france24.com, estamos ampliando las noticias acerca de Irán y la guerra en Medio Oriente minuto a minuto con nuestros periodistas de la redacción latinoamericana. Esto es todo por el momento. Regreso con ustedes en minutos para más noticias.